Quisiera decirles que llegan ustedes en un momento complejo. Ustedes podrán decir que todo es muy complejo en nuestras sociedades, cualquier sociedad latinoamericana que tomemos en este momento es una gran complejidad, pero la colombiana pues es muy particular. Estamos en una muy difícil transición política, con un proceso de paz que yo diría fue muy conducido con mucha inteligencia y con mucha visión estratégica por parte del presidente Santos, pero con una gran mediocridad en su implementación, hay que decirlo con franqueza, con muchas fallas en su implementación. Estamos viviendo serios riesgos de deterioro del proceso de paz. Esta semana están perdidos 6 de los grandes líderes de las FARC, no se sabe dónde están. La política de los Estados Unidos es muy complicada también. Las investigaciones contra uno de los miembros de la cúpula de las FARC, contra Jesús Santrich, los medios hacen un coro de que esto tiene que ver con un retorno a las prácticas del narcotráfico por parte de la guerrilla. La Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, debe pronunciarse sobre este asunto y decidir sobre la extradición, pero lo cierto es que las pruebas no aparecen, no sabemos si esto es un montaje o no, y siempre, ustedes saben, la línea de política exterior colombiana ha sido muy condescendiente con los Estados Unidos históricamente, y seguramente algo de verdad hay en las distintas versiones, pero lo cierto es que 6 dirigentes están en este momento, renunciaron a su esquema de protección. No sabemos si se va a iniciar un proceso de recomposición de las FARC, con el peso que está teniendo el narcotráfico en la economía colombiana en este momento, con el número de hectáreas duplicadas en los últimos 10 años, pues esto es un alimento para el conflicto muy grande. Y también decir pues que este gobierno que ha llegado al poder sistemáticamente se opuso al proceso de paz con un discurso de mentiras, de falsas verdades, de que Santos iba a entregarle los escolares a las lesbianas y a los homosexuales, que iba a volver homosexuales y lesbianas a todos los escolares del país, con el discurso del castrochavismo y con el discurso de que las FARC apoyadas por Santos iban a llegar al poder. Todo eso quedó en el suelo con los resultados electorales del 11 de marzo, donde las FARC sacaron a duras penas 50,000 votos, ¿no? Pero lo cierto es que le hicieron un gran daño al proceso de paz, y la ironía es que ese gobierno llega ahora y tiene que defender la paz y es inteligente, ¿no? Llevamos pocas semanas, estamos a la expectativa de para dónde van, pero la paz es un bien mayor para la sociedad colombiana. Y yo creo también que tenemos que apoyar al gobierno, ¿no? Ser generosos, tener la generosidad que ellos no tuvieron con el proceso de paz. Me refiero al Centro Democrático, al expresidente Uribe y a todos sus voceros en Senado y Cámara. Los retos para la sociedad colombiana son muy grandes, son políticos, pero son culturales también. Hay un conflicto de 50 años deja muchos odios, deja una sociedad muy rasgada en su tejido social. Las FARC hizo mucho daño, ¿no? Reclutó indígenas, reclutó jóvenes abusivamente, y bueno, no solamente las FARC, pues los otros perpetradores, los paramilitares, los agentes del Estado involucrados en este conflicto. Entonces tenemos un gran reto en la transición en términos de verdad, con este sistema de justicia transicional muy golpeado y muy combatido también, porque sectores del periodismo no quieren que haya verdad. Con eso no quiero plantear un panorama pues apocalíptico. Los procesos de reconciliación nacional son muy complejos en cualquier sociedad. Eso lo sabemos por El Salvador. Estamos estudiando aquí las experiencias salvadoreñas, las experiencias guatemaltecas, con los plebiscitos, con las refrendaciones de los acuerdos, con las comisiones de la verdad, con la comunicación de los avances de las jurisdicciones de paz y las comisiones de la verdad en Sudáfrica y en otras latitudes, tratando de derivar lecciones para ver cómo podemos manejar estos procesos. Hay un boom de la memoria, como suele pasar en estas transiciones, muy fuerte, un trabajo de casas de la memoria, de
una gran diversidad de iniciativas desde las ciencias sociales, desde las artes, desde el performance, desde los archivos, ¿no? Colombia tiene una cosa extraordinaria y es el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica que dirigió hasta hace 15 días Gonzalo Sánchez, el historiador, un trabajo pues de investigación previo al inicio de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad, pues que pocos países han tenido, pero por supuesto eso también hay que comunicarlo porque eso, si se tiene solamente ahí archivado, no funciona en términos de socialización y de que haga una obra más allá pues de informar a expertos sobre los temas. Tenemos un gran problema también con los asesinatos de líderes sociales. Ya no es la vieja historia de que había una derecha perversa que los mataba, ¿no? La mano negra, como se ha dicho siempre en Colombia, todas las generaciones vivimos una mano negra que asesinaba a los raros, a los diferentes, a los que pensaban distinto. Ahora la cosa es más compleja porque a los líderes sociales los matan, a los ecologistas, personas que se oponen a esos proyectos digamos que impiden hidroeléctricas o las explotaciones en zonas de páramo, a los que están con los proyectos de restitución de tierras, pues en este país donde la guerra surge tan a flor de piel, no tenemos una tradición guerrillera en el país, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con factores históricos, con tradiciones que están en el campesinado. Entonces aquí hay ejércitos antirrestitución. Imagínense, frente a los proyectos de restitución de tierras por los robos de tierras de los paramilitares en los 90s y frente a la política de paz que estimuló los procesos de regreso al campo de los desplazados, pues aquí han surgido ejércitos antirrestitución y también los matan porque muchos están en proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y con el boom del narcotráfico que estamos viviendo, entre otras cosas en alianza con el cartel de Sinaloa, con una presencia muy fuerte en el Pacífico, porque son esas otras hermandades non santas que atraviesan nuestra región, pues esto está afectando mucho, está afectando las relaciones con el Ecuador, ¿no? Le afectó el conflicto con el bombardeo al campamento de Raúl Reyes y recientemente este episodio tan triste que tuvimos con los periodistas del comercio, a los cuales por cierto invitamos y los tuvimos en la Universidad Nacional, pues entonces pues esto también es parte de la realidad que nos aqueja y también el problema venezolano que quiero decir se nos volvió un gran problema en Colombia, que esperamos que esto no se traduzca en xenofobia, porque tenemos una gratitud histórica con los venezolanos que nos acogieron en los años 70, cuando por el boom petrolero muchos familiares nuestros, muchos amigos fueron a trabajar al vecino país y esperamos poder encontrar unos caminos para manejar esta crisis y también invitarlos a que pensemos una política para hacer frente a esto y a los retos de la democratización también. Quisiera terminar diciendo que hay muchos retos también para la izquierda, para pensar estos temas, para pensar Nicaragua y lo que pasa hoy. Estuvimos en Costa Rica hace unas semanas en el Congreso de ALAIC y nos tocó ver toda esta migración nica. También en la prensa el pedido del hermano de Daniel Ortega, de Humberto, a Daniel de desmontar los grupos paramilitares. Entonces yo creo que también tenemos desde quienes se ubican o nos ubicamos todavía en algo de una perspectiva de izquierda democrática, me parece que hay que repensar estos temas con seriedad, si Maduro es modelo o no. Hay sectores, las FARC sigue pensando aquí que ahí hay un modelo y uno se pregunta si un país expulsor de esa manera en que lo está haciendo Venezuela puede ser un modelo de algo, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos que pensar muchos temas de la integración hoy en crisis y también del diálogo cultural. Vamos a tener esta tarde el panel sobre información. Creo que por ahí también hay mucho por conversar, los temas de posverdad, los temas de fake news, los temas de cuál es la esfera pública que tenemos hoy, para dónde va esta esfera pública, cómo llamarla híbrida, ya no es la televisión el centro de la vida.
las posibilidades y los riesgos de las redes sociales. Hemos vivido una guerra en las últimas elecciones brutal en las redes sociales, todo este cuento del castrochavismo y también desde la izquierda y los sectores progresistas contra el uribismo, ¿no? Uribestias, furibestias, todas estas denominaciones, pero también allí hay posibilidades, ¿no? Ahí se está expresando un grupo amplísimo de ciudadanos que antes no sabíamos qué pensaban. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta como una posibilidad, porque ahí también hay posibilidades de denuncia, de saber cosas que no llegan a los niveles centrales muchas veces porque la gente los está informando inmediatamente. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas de nuevo y que esta estadía aquí sea muy productiva y que reforcemos nuestros vínculos de esta comunidad mayor tan bella y tan sufrida muchas veces, pero también con muchos retos para mejorar nuestra vida colectiva y nuestro conocimiento intelectual mutuo. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio estar en un espacio dedicado específicamente al diálogo, específicamente a la reflexión, a conocernos mejor. Una de las razones, uno de los sentidos de que los latinoamericanistas viajen a países de América Latina tiene que ver justamente con el poder conocernos, poder vernos directamente, poder entendernos mejor. Y esa es una de las tareas que tiene la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, la SOLAR, para poder abrir estos espacios de diálogo y de conocimiento mutuo. Permítanme, antes de decir las pocas cosas que tengo que decir, señalar un agradecimiento en verdad profundo, en verdad sentido, de parte de la Secretaría, de la Coordinación General de esta sociedad y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. La organización original de esta actividad se estaba haciendo en conjunto, en colaboración con la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, aquí de Bogotá. Lamentablemente, a pesar de todo el trabajo previo hecho, hubo ciertos elementos que impidieron que esto cristalizara con el apoyo de la Sociedad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia tomó el guante, asumió la tarea de apoyar este congreso que es, insisto, un espacio de diálogo, de comunicación, de conocimiento, y desde dos entidades de la Universidad Nacional de Colombia se nos tendió la mano para poder estar aquí. Uno fue justamente el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, presidido por el doctor Fabio León, y el otro fue el Departamento de Ciencias Sociales, creo se llama, que está presidido, ¿sí eso es? De ciencia política dentro de ciencia política. Ciencias políticas y sociales. Bueno, el Departamento de Ciencia Política dentro de la Facultad de Derecho de la misma Universidad Nacional de Colombia, presidido por la doctora Carolina Jiménez, que lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy. Pero en realidad es un apoyo muy importante el que se nos ha dado, es algo que en verdad apreciamos y que lo vemos no solo como el hecho de poder culminar, llevar a buen puerto las actividades de este congreso, sino como una posibilidad de abrir puertas, de ir generando más y mejores vínculos de comunicación interinstitucional. De hecho, nuestras dos universidades tienen contactos importantes, han estado fortaleciendo estos vínculos, pero creo que ahora podemos aterrizarlos todavía más en términos del conocimiento sobre América Latina y el Caribe. ¿Por qué es importante el trabajo que está haciendo la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, la SOLAR? Justamente porque es uno de los espacios que tenemos para conocernos, dialogar, reflexionar,
ampliar nuestra visión de nuestra realidad. Creo que eso es un elemento muy importante y con todos estos elementos incrementar, mejorar nuestra comprensión de la realidad inmediata que vivimos todos y cada uno de nosotros en nuestros países y en una región con la que compartimos enormes elementos comunes que han hecho que desde el siglo XIX, cuando menos, las distintas naciones latinoamericanas, intelectuales desde las distintas naciones latinoamericanas, hayan pensado que es posible, que es deseable, que es necesaria una comunidad de nuestros países. Esfuerzo que por distintas razones no ha logrado culminar en muchos aspectos. Parece ser que en los últimos años, a partir de ciertos esfuerzos de formación de bloques regionales, etcétera, ha habido una mejora, un incremento en las posibilidades de lograr algo común, verdaderamente común para nuestros países, pero todavía tenemos que trabajar mucho en ello. Y uno de los elementos en los que tenemos que trabajar es justamente en el crear una sensación, crear una idea, crear un espíritu de colaboración. Y ese es el espíritu de que en el ámbito académico nos reunamos, nos conozcamos, nos veamos, aprendamos unos de otros. ¿Por qué decimos que nuestra región tiene elementos en común? La gente del siglo XIX decía que compartimos idioma y que compartimos religión. Ya no estoy seguro de que compartamos idioma y que compartamos religión. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta ya en el siglo XXI y que don Leopoldo Sea, nuestro fundador, vio con mucha claridad es que en realidad somos un conglomerado de diversidades. Enorme cantidad de diversidades en muchos ámbitos de la vida están reunidos en esta América que algunos llaman latina y que nosotros llamamos nuestra y que de alguna manera nos ayudan, el comprender las tareas comunes que tenemos en relación con estas diversidades nos puede ayudar a plantear un futuro diferente. Históricamente nuestra región ha sido una región que ha sufrido muchos embates desde fuera, empezando desde la creación misma de la región. Pero justamente eso lo que ha generado son problemas comunes, pero sobre todo una forma de entender la realidad, sobre todo una serie de mecanismos, una serie de articulaciones que nos hablan de respuestas comunes. Cuando estudiamos nuestra historia, cuando la comparamos, por ejemplo, nos damos cuenta de que en ciertos momentos determinados ha habido a lo largo y ancho del continente, sin necesidad de que nuestros dirigentes, que nuestras élites se pongan de acuerdo, respuestas semejantes a problemas muy parecidos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos sentarnos a dialogar. La Solar, como ustedes bien saben, surgió a finales de los años 70, a partir de una reunión auspiciada por la UNESCO y en la cual, nuevamente cito a don Leopoldo Sea, hubo un trabajo muy importante de buscar mecanismos de colaboración y de generación de conocimiento conjunto. A partir de eso se formaron dos sociedades, la FIAL, que es más bien una sociedad de ámbito europeo, asiático y que se está procurando ampliar a otros ámbitos, y la nuestra que se centra fundamentalmente en América Latina. El trabajo de don Leopoldo Sea fue un trabajo central en este sentido. ¿Por qué? No solo él concibió y de alguna manera impulsó y de alguna manera buscó los mecanismos institucionales para darle sustento a esto, sino que además él se fue conformando como el maestro en términos del conocimiento de América Latina. Sus libros siguen siendo libros vigentes en la actualidad, sus libros siguen siendo libros que se utilizan en los espacios de formación de latinoamericanistas a lo largo y ancho del continente, una enorme cantidad de centros de investigación, de estudio, de docencia sobre América Latina tuvo de alguna manera en los trabajos, en las labores de don Leopoldo Sea, un respaldo sumamente importante. También tendríamos que recordar en ese sentido que don Leopoldo actuó
sí como la cabeza de un enorme esfuerzo que ha sido institucional desde la UNAM, pero también desde otras instituciones, y que contó con la colaboración muy importante de María Elena Rodríguez, a quien perdimos hace un par de años y que a quien muchos de nosotros extrañamos. Ella fue un factor muy importante para ir dando continuidad a los trabajos de esta sociedad. Esta sociedad que ha tenido, pues ya estamos en el 16º Congreso y que congresos que han tenido impacto en una buena cantidad de países latinoamericanos, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, el Cono Sur y México mismo. Nuestra sociedad ha tenido una presencia muy importante. Lo que sí tendríamos que reconocer es que los tiempos han cambiado. Ya no está don Leopoldo, ya no está la generación de don Leopoldo, ya los mecanismos que teníamos para tener presencia y tener un impacto se han ido diluyendo por una parte, por otra parte han encontrado una competencia feroz desde distintos ámbitos de organización suprarregional en los ámbitos académicos para pensar nuestra región, y también generacionalmente pues ya somos otros. Y tenemos que trabajar justamente porque nosotros recuperemos la idea central, la idea fundamental de tener un espacio de diálogo general para nuestra región en el cual podamos presentar nuestras reflexiones, los conocimientos que vamos generando acerca de esto. Y una de las características centrales también de la SOLAR tiene que ver con que no se concreta a las ciencias sociales, no se concreta a las relaciones internacionales. Es parte muy importante del trabajo latinoamericanista desde hace mucho tiempo, pero también nuestra sociedad abre espacios para temas de cultura, de identidad, de literatura, de conocimiento de los seres humanos que habitan y que hacen la América Latina. Esa es una de las características que también tenemos que conservar con nuestro trabajo. Creo que este es un momento, podríamos considerarlo como un parteaguas en el cual tenemos que plantearnos hacia dónde queremos y debemos llevar nuestra sociedad. Es un instrumento que existe, que tiene una tradición histórica, es una organización que tiene presencia en distintas partes de la América Latina. Tenemos que trabajar justamente por hacer que todo eso valga y nos abra espacios más de diálogo, espacios que sean propios. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Lima en la Feria del Libro y eso prácticamente coincidía con la organización del Congreso de LASA en Lima. Y entonces toda la emoción que se percibía ahí en el ámbito académico y en el ámbito de los libros tenía que ver con la reunión de LASA, esta enorme reunión, 5,000 latinoamericanistas, todos reunidos para dialogar acerca de sus temas. Sí, eso está muy bien, pero el concepto de Latinoamérica, del latinoamericanismo que se maneja en esa organización no es necesariamente el que necesitamos. Probablemente nos sirva, probablemente sea un espacio en el que tenemos que estar, pero tenemos que estar en un espacio en el que hablamos justamente en términos propios, en términos nuestros. En fin, podría seguir elaborando sobre este asunto, simplemente quiero insistir en esta idea. En primer lugar, la importancia de mantener un espacio de diálogo como este. En segundo lugar, el ver este espacio de diálogo no solo como un espacio en el que llegamos, nos dialogamos con aquellos que trabajan nuestros temas y ya. Es un espacio para construir relaciones institucionales, es un espacio para ampliar el impacto del trabajo que hacemos, es un espacio que nos permite con esas relaciones interinstitucionales, con esta ampliación del trabajo, con esta ampliación de nuestra cosmovisión, darnos mejores oportunidades para conocernos, para conocer nuestra región y para perfeccionar nuestro trabajo. Ese es el objetivo, ese es el ánimo con el que estamos reunidos aquí y en verdad agradezco a todas y a todos ustedes su presencia. Y una vez terminado esto, y como este es la primera reunión general, necesito dar algunos elementos prácticos.
Va a haber una sesión de presentación de libros, está organizada por el doctor Adalberto Santana, si mal no recuerdo es hoy en la tarde, ¿verdad, doctor? ¿Sí? Entonces, todos aquellos que traigan material bibliográfico que quieran dar a conocer en el conjunto de los que estamos aquí, pueden platicar con el doctor Santana, tendrán 3 minutos para hablar del material y se pide que ese material… Perdón, doctor. Si ustedes no tienen inconveniente con eso, estaría perfecto. ¿Sí? Bueno, y eso sería en esta sala. Tendrían 3 minutos para presentar su material y una de las cosas que hacemos con el material que se presenta ahí es formamos una pequeña muestra de materiales bibliográficos que damos a la universidad que nos acoge, en este caso sería a la Nacional de Colombia. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento que es muy importante. Otro elemento es que mañana vamos a tener la asamblea de la sociedad, están todas y todos ustedes invitados, ahí se toman algunas decisiones administrativas importantes, una de ellas la decisión de dónde será nuestro próximo congreso, ¿no? Entonces, para eso también están invitados. ¿Y tenemos algún otro aviso de esta naturaleza, doctor? ¿No? Bueno, entonces… están sus programas ahí armados, ya se pondrán los letreros en la planta baja de cuáles son la sala 1 y cuál es la sala 3 y esta será la sala número 2. ¿Sí? En fin, con estos elementos y antes de dar paso a nuestra conferencia inaugural, quisiera yo pedirle a la doctora Estela Morales, quien fue coordinadora de esta organización durante 8 años, que pase para dar la hora y la declaración oficial del inicio de nuestras actividades. ¿Sí se dejó o no se dejó? Creo que se fugó. Ah, no, aquí está. Perdón. Pásele, doctora, por favor. Gracias por el regalo, por favor. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. En realidad para mí esto es un placer volver a ver a todos ustedes en aras de este congreso, que creo que es muy importante para el pensamiento latinoamericano, para el ser latinoamericano y pues ni más ni menos que para el CIAL, que es la coparte más importante, que es el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Entonces, el que nos acoja ahora la Universidad Nacional, pues es también, como ya lo dijo el maestro Rubén, una gran distinción para el grupo, el estar compartiendo con una universidad que también como la nuestra, la UNAM, tiene su historia, una historia de combate, una historia de defensa y una historia donde el pensamiento es muy importante y la libertad. Ayer tuvimos una bella manifestación estudiantil. Sí. ¿La vieron? Por eso lo digo. En defensa de la universidad pública. Claro. Un nivel de descuido impresionante y perdón por la… No, al contrario, yo creo que por eso es que hago énfasis en que es un honor que nos reciba y sea contraparte la Universidad Nacional, porque es la que representa esa juventud y esa docencia que anda siempre en busca de libertad de expresión y de defensa de la democracia. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, entonces, dicho esto y deseándoles que nuestros días de trabajo sean de lo más fructífero, de lo más espléndido, que podamos compartir puntos de vista, porque aquí habemos de varias instituciones, pero también habemos de varias disciplinas. Y yo soy ferviente creyente del valor de la interdisciplina y la multidisciplina. Y creo que todos podemos aprender de todos y darle un nuevo enfoque a veces a nuestro trabajo, a nuestro objeto de estudio. Entonces, les deseo el mayor de los éxitos. Agradezco mucho al doctor, que también nos ha acompañado desde hace 2 años, desde Manta, Javier Sánchez, Fabián, perdón, al maestro Rubén, que nos está guiando en esta ocasión, y pues siendo que son las 10:50, las 10:50 de la mañana, en esta
bella y para mí enigmática ciudad de Bogotá, por la neblina y por la llovizna y por todo esto, me parece enigmática. Entonces, pues declaramos inaugurados los trabajos de este Congreso de la Solar. Entonces, mucho éxito, mucho trabajo, porque creo que trabajamos aquí y nos llevamos nuevas ideas para seguir trabajando en casa. Bienvenidos a todos los que nos están visitando de Colombia, por supuesto, de México, de Venezuela, de Guatemala y de otras ciudades que por ahí distingo. Muchísimas gracias y felicidades.